Una crisis internacional. Eso es lo que ha generado la detección de numerosos barcos ilegales de China y de Rusia en mares chilenos, que lamentablemente no es un hecho aislado que ocurra solo en Chile, sino que especialmente las flotas chinas ilegales, muchas veces apoyados de manera tácita por el Partido Comunista Chino, hacen esto en los mares de distintos países del mundo, sacando los recursos, pasando las fronteras marítimas de distintos países y violando su soberanía. En muchos casos lo pueden hacer porque los países no pueden responder ya que dependen demasiado de China, lo que es algo que lamentablemente ocurre en el caso chileno. Todo eso lo vemos a continuación, cómo se ha movilizado la Armada enviando un submarino de guerra para esto y las consecuencias que esto puede traer. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se ha dado una situación que lamentablemente no es única, en la cual se detectó una gran cantidad de barcos de origen ruso y chino entrando en aguas chilenas para sacar principalmente peces, pero también para pasar ilegalmente. Ahora, hay que tomar en cuenta que este tipo de acciones no son únicas y particularmente con el caso chino, es algo que ocurre en todo el mundo. Ahora lo que ocurre mucho es que se envían flotas enteras de barcos, muchas veces con tecnología más o menos avanzada, ¿no? Que provienen de China y que tienen muchas veces el apoyo del gobierno chino que dice que respeta a sus ciudadanos y que no se les puede pasar por encima. Y estos empiezan a depredar los recursos naturales, especialmente en el mar, de pescado, de los distintos países, ocupando las áreas marítimas que son correspondientes a otros países que no son China, ¿no? Como está ocurriendo ahora en Chile. ¿Y qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchas veces hace esto y como China tiene tanto poder económico y tanto país depende para sus negocios, como también por respecto a sus inversiones locales con respecto a China, que no se hace absolutamente nada, porque no es factible provocar, podríamos decir, la molestia de la potencia asiática al tratar de poner límites con respecto a lo que ocurre a nivel local, porque en el momento que apretan a uno lo pueden joder, especialmente si uno depende mucho. Vamos a ver cómo esto se relaciona con el caso chileno. Bueno, se detectó esto y particularmente cerca del archipiélago Juan Fernández se ha movilizado un submarino de guerra de la Armada, que es un submarino de ataque, para fiscalizar esto y presionar a que se vayan estos barcos. Ahora por ahora no se han ido, ¿no? Y tienen su origen principalmente en Rusia y en China. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso ruso, una de las cosas entre comillas buenas que consecuencia del mala manejo diplomático de Boric con Rusia, que los pasa provocando, criticando y se ha metido mucho a intervenir en el conflicto ruso-ucraniano. Pero una de las consecuencias buenas, entre comillas, de eso es que es más fácil que se le pongan límites o incluso se detenga y se expulse de manera más forzosa a barcos que ilegalmente de origen ruso ingresen en aguas chilenas. Porque ya, si las relaciones están tan mal, están pésimas, se ha quebrado todo, ¿qué se va a hacer? O sea, no van a empeorar mucho más por sacar a gente que entró ilegalmente, ¿no? Entonces, ahí lo bueno es que se puede ser firme y sacar, ¿no? Algo, entre comillas, bueno dentro de la situación que se ha dado. Normalmente con este tipo de casos lo que se hace es que se contacta al país de origen, se negocia algo y de esa manera los otros casi que dan su aprobación para que se saque a los que entraron ilegalmente, pero en caso de tan malas relaciones se les podría sacar forzosamente, ya, está bien, ¿no? Pero por otro lado, esto pasa también con respecto a China, que no se puede hacer lo mismo, ¿no? Porque Chile, hay que tomar en cuenta, más del 40% de toda su actividad económica depende de China. Es muchísimo y va en aumento. En los últimos tiempos, especialmente bajo el gobierno de Piñera y ahora el de Boric, que han continuado ambos en la misma senda, se está observando que se están profundizando las dependencias de Chile con China. Y eso ha significado que es prácticamente imposible que les paremos a los chinos cualquier abuso que hagan, porque el momento en que ellos nos apretan, nos pueden destruir económicamente. Cuando el 40% de tu economía de un día para otro se parara, el país se desploma. Es un desplome total y el país cae en una crisis. Es una realidad, ¿no? En el último tiempo se han firmado numerosos acuerdos. Por un lado, para facilitar el comercio, pero sin depender a nivel de mucha actividad económica, es bueno porque se puede vender más a nivel local y también a nivel internacional. Pero el problema es que muchas empresas estatales chinas se están apoderando de materias de infraestructura, como también de recursos locales en el país, en Chile. Y simultáneamente ha habido demasiada concentración a nivel económico con negocios en China por parte de grupos de élite corporativa y política, que muchas veces tienen negocios familiares también con China, que ha significado que cada vez dependamos más. Entonces, de la misma manera que es mucho más fácil expulsar a los de origen ruso, en el caso chino no es tan fácil, porque aunque pongas ahí el submarino de la Armada y trates de intimidar un poco, no podemos lamentablemente
ser duros o incluso presionar con respecto a China, que muchas veces apoya este tipo de actitudes que la hacen a nivel mundial parte de su industria pesquera, porque China tiene tanto poder sobre nuestro control local que eventualmente si ellos nos dicen no, no queremos que los toque y va a haber consecuencias si lo hacen, nos pueden joder. Es preocupante, ¿no? Esto debería servir como una alarma más dentro de las ya tantas que han habido de la necesidad de diversificar en materia internacional los acuerdos de comercio y no depender tanto de un solo país. En toda la vida de una persona, como también a nivel de país y a nivel empresarial, etcétera, siempre es una mala idea depender de un solo lugar. Como bien dice el dicho, hay que colocar los huevos en distintas canastas. Porque, al igual como le pasó a Chile con el salitre, si dependes de un solo recurso, o de un solo país, o de un solo negocio, el momento en que se cae, te desplomas y te vas a la miseria, ¿no? Lo mismo a nivel de comercio. Está bien comerciar con distintos países. Eso es bueno, genera competencia en productos más baratos, mejor calidad de alimentos, de servicios y al mismo tiempo mayor disponibilidad de elecciones para el consumidor. Maravilloso, ¿no? Pero no puede depender de solo uno y por eso es bueno diversificar. Y hay alternativas que se podrían utilizar para mejorar la situación económica y que también podría ser igual de barato que China. El mejor ejemplo es la competencia política y económica directa de ese país, que es la India. Un mercado enorme a nivel poblacional, donde también se podrían impulsar acuerdos que Chile es uno de los pocos países que ha logrado impulsar más en algunas épocas con la India para que ingresen productos ahí que podrían evitar depender tanto a nivel de exportaciones con China y a nivel de servicio a nivel local fácilmente se podría buscar acuerdos con o el mundo árabe, los mismos indios, países europeos o más con Estados Unidos, también con otros países latinoamericanos para no necesariamente sacar por completo a China del mercado. Eso es imposible y tampoco es la idea porque hay que diversificar, pero no para depender de un 40% económicamente en nuestro país de ellos. Eso es demasiado. Incluso si fuera un 10% por país, ya es demasiado. Hay que tener muy diversificado. Así si hay problemas políticos o se cae algo, bueno, no es tan terrible, afectará, pero no tanto. Pero ahora es tanta la dependencia que nos pueden controlar como si fuéramos títeres. Y eso es muy peligroso. Y lo otro que uno llega a generar preocupación es la falta de preocupación del mundo político chileno con esto. Y si se acuerdan en las presidenciales, casi nadie se atrevía a podríamos decir, cuestionar a China. El único que se atrevió fue Boric. En su momento dijimos que fue de las pocas buenas cosas que dijo en campaña, pero al final se notó que fue puro discurso porque ahora llegando al poder se ha subordinado por completo. Kast jamás se atrevió mucho a criticar a los chinos porque también hay intereses de por lado y ningún candidato presidencial tampoco. Entonces hace sospechar que el mundo político y su esfera tanto en la izquierda como en la derecha a nivel local está completamente dominado, ya sea por temor o tal vez porque tiene intereses de por medio o quién sabe, tal vez hay dinero dando vuelta por el Partido Comunista Chino. Y eso es bastante preocupante. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece esta alarma internacional que se está generando por el ingreso de barcos chinos y rusos para pesca ilegal al país y cómo se movilizó la Armada? ¿Creen que es importante diversificar o deberíamos seguir con la situación actual en la cual dependemos prácticamente por completo del gigante asiático? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor AJ Delgados, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.